titulares y comenzamos. Han encontrado en los pueblos aragoneses su fuente de inspiración. Una búsqueda incansable que ha llevado a diferentes creadores a trasladar su vida al medio rural. Es el caso de pintores, escultores o diseñadores que, aprovechando el escaparate virtual que suponen las nuevas tecnologías, ven lejos de las grandes ciudades la oportunidad de empezar de cero. Capaces de transformar. Echar la vista atrás nos permite recordar lo que un día quisimos ser. Y cuando la voz que habla lo hace presente. Hay épocas, ¿no? Los artistas, por ejemplo, yo cuando empecé, por supuesto, pues hice realismo, hice hiperrealismo, me encantaba. Pasa que poco a poco vas cambiando, vas viendo, tu persona también va cambiando. Como también han mejorado las barreras que muchos artistas encontraron cuando se instalaron en pequeñas localidades. Había que sopesar lo personal y lo artístico. Tenías que ir más a contactar pues, con los galeristas y con los marchantes y llevar toda tu obra. Pero normalmente a través de los artistas nos íbamos comunicando. Pues uno decía, este marchante, esta galería, que le puede interesar tu obra, era más bien el boca a boca, que es exactamente lo que se hace ahora, pero a nivel de las redes sociales. La tranquilidad, el poder estar totalmente encerrado en tu mundo, en tu espacio. Y sabes que, y la gran luz que hay, ¿no? Porque en las ciudades son unas luces diferentes y el campo tiene una luz muy especial. Así gana en la balanza de prioridades el mundo rural. La inspiración y la calma son las mejores armas que tienen los artistas de ciudades, también con el desconocimiento que la sociedad tiene de estas profesiones, a veces poco valoradas. Nos ve como bohemios, ¿no? Como un poco... No se ve muy bien el factor de cómo se vive del arte. La primera vez que fui a Londres me llamó la atención un 80% de gente que venía a ver la exposición porque le gustaba comprar y un 20% era aficionado al arte. Aquí es prácticamente casi el contrario. No es solo lo que ves, no simplemente la pintura y copio o interpreto un poco lo que veo, sino que es ponerle muchas más intenciones y aplicaciones de nuestra cultura y luchan para que el arte sobreviva en la historia. Pero en realidad. Con la experiencia vital y artística de estos creadores terminamos por hoy. Ya saben que les esperamos el próximo martes aquí, en Objetivo. Hasta entonces, gracias como siempre y muy buenas noches.